A las 8:06, damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. Economista Acosta, quisiéramos conocer su opinión, su visión sobre lo que se juega en Colombia este próximo 21 de junio. En primer lugar, muy buenos días, Gustavo y Rosana. Lo que se juega en Colombia es un tema que rebasa las fronteras de ese país, eso es indudable. Estamos frente a una situación en la cual las fuerzas de la extrema derecha, porque no es la derecha conservadora tradicional la que estaría impulsando la candidatura de las Espriella, podrían consolidar una suerte de corriente generalizada que se generaliza casi ya en toda nuestra región. Yo podría hablar de una suerte de miquelización en lo que tiene que ver a nivel de los gobiernos de varios países. Pensemos en el gobierno de El Salvador, hasta el gobierno de Argentina, pasando por el gobierno ecuatoriano, incluyendo a Chile, incluyendo a tantos otros países, en un escenario donde, a diferencia de lo que sucedía hace 4 años cuando se eligió al presidente Petro, la presencia de Washington es determinante. El trumpismo es una fuerza cada vez más poderosa, más vigorosa, y eso ha hecho que lo que fueron los ejes tradicionales del progresismo que estaban en los últimos años en Bogotá, en Caracas y en Brasilia se haya debilitado grandemente. En Caracas prácticamente ya no existe un gobierno progresista, es un gobierno alineado cada vez más a los dictámenes de Washington. Venezuela es casi un protectorado de los Estados Unidos en muchos sentidos, y en ese contexto lo que se juegue este domingo en Colombia es realmente determinante para la región en su conjunto. Alberto, muy buenos días. ¿Cuál es su lectura de cómo se desarrolló este proceso electoral? De última hora, de la Espriella sacó un porcentaje que no se preveía, o al menos no le daban las encuestas. En algunas de ellas ni siquiera llegaba al 30%. En algunos análisis se ha hablado de un voto útil del sector de la derecha para favorecer al más opcionado. Bueno, habría que hacer un análisis muy detenido. Yo no soy un experto, yo no tengo toda la información, pero podría resumir, Rosana, en 3 elementos lo que podría explicar este hecho de alguna manera sorpresivo de la Espriella, no solo llegando a la segunda vuelta, sino ganándole al candidato que aparecía con posibilidades en algunas encuestas para ganar en una sola vuelta. Esta es una sorpresa, pero entonces aquí hay un primer punto. Esto puede ser el efecto del triunfalismo. El candidato Cepeda ofrecía que iba a ganar en una sola vuelta, y eso genera muchas veces problemas porque incluso sus propios partidarios ya no hacen mayor empeño, vamos a ganar en una sola vuelta, y eso provoca entonces un desaliento o una falta de entusiasmo muchas veces. Eso se trató de equilibrar. En segundo lugar, con el tema de las movilizaciones masivas. Cepeda centró su atención en grandes movilizaciones que tienen un impacto en los partidarios que se sienten alentados, pero que ya no determina simplemente el futuro de un proceso electoral, todo lo contrario. Cepeda no tomó en cuenta lo que significan las redes sociales, algo que sí lo hizo de la Espriella. Nosotros tenemos que tener esas experiencias en manos para entender cómo funcionan estas cosas. La política del TikTok, la democracia del TikTok, para definirla de alguna manera, pesa y juega un papel muy determinante. Y en tercer lugar, sin lugar a dudas, en Colombia y en el resto de la región hay una suerte de avalancha de la tendencia conservadora. A mí no me preocupa mucho que haya sido de la Espriella la persona que está encabezando esta tendencia y que aglutinó el voto útil, sino que haya tantas personas que puedan votar por una tendencia conservadora, homofóbica, extractivista, y una tendencia colonizadora. Que sigue creciendo. Los datos de ayer daban una cifra de más de 50%, 50,3% para el candidato de la derecha, y para Cepeda 42,6%. Bueno, las encuestas ya vemos que no siempre aciertan, Gustavo. Las encuestas muchas veces son lecturas incompletas, lecturas manipuladas, lecturas a las cuales no hay cómo ceñirse definitivamente. Y en el caso de la segunda vuelta, yo creo que no todo está dicho. Este señor de la Espriella tiene las mayores posibilidades de ganar, sin lugar a dudas,
pero no es todo está dicho. Recordemos que en la primera vuelta, cuando fue electo el presidente Petro, Petro no obtuvo una votación tan elevada como la que obtuvo el candidato Cepeda, y los grupos de la derecha se fragmentaron. Luego, si los grupos de la derecha hubieran votado juntos y Petro habría obtenido la misma votación, ganaba la derecha. ¿Qué es lo que hizo Petro? Movilizar a toda aquella masa de votantes que no fue a las urnas, y creo que esa puede ser una opción que le quedaría al candidato del progresismo: hacer una campaña diferente, olvidarse de esos grandes discursos, de esas grandes movilizaciones, y a tratar de llegar a esas personas que no asistieron a las urnas, ofreciéndoles una opción alternativa para continuar con el gobierno de Petro, que de una u otra manera ha resuelto muchos problemas en Colombia, fracasado en otros, sin lugar a dudas. Por ejemplo, no dio paso a lo que pudo haber sido su éxito total, la paz total, valga la redundancia, y tampoco ha sido muy eficiente en todo lo que fueron sus ofrecimientos ambientalistas. Todas esas promesas se quedaron más en discursos que en hechos concretos. Pero, resumiendo, en Colombia, en estas elecciones se está jugando en gran medida el futuro político de la región, porque luego vendrá también la elección en Brasil. En pocos meses más estamos en elecciones en Brasil, y al momento, según las encuestas, a las cuales hay que tomarlas con pinzas, el presidente Lula no estaría muy sólido para la reelección. ¿Qué le parece a usted esta polarización que se da en Colombia, repitiendo lo que ha pasado en varios países en Latinoamérica, incluyendo el nuestro? Una polarización tan nítida que sorprende en Colombia, pues ese ha sido un país en el cual ha habido de alguna manera modernación, diálogo entre partidos políticos. Se llegó incluso a ese pacto histórico para gobiernos alternativos, liberales y conservadores, pero la polarización hoy en día está no solamente clara, sino extrema. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos analizar con detenimiento, Gustavo, porque también en Ecuador, en las últimas elecciones, hubo una polarización similar. Recordemos que la candidata del progresismo y el candidato al presidente de la República concentraron más del 90% de los votos. Algo parecido está sucediendo en Colombia, que concentran más del 80% de los votos, casi el 85% de los votos. Esta es una cuestión que se puede explicar, entre otras cosas, por la capacidad que tiene este manejo de la política mediatizada, de la política atravesada por las redes sociales, de esta democracia del TikTok, para influir en un ambiente líquido y provocar cambios de última hora. Como que hay una enorme influencia de todos estos mensajes del voto útil. Yo he visto en la campaña en Colombia en particular, y también en la ecuatoriana, cómo en las últimas semanas, los últimos días en Colombia, comenzó a forjarse todo un proceso para que no se apoye a la candidata de la derecha conservadora tradicional, sino al candidato que ya parecía como más opcionado. Incluso ahí habría que tener en cuenta cuál es el papel que están jugando las fuerzas internacionales, Washington por un lado, y algunos de sus alfiles o peones. En el caso de Ecuador tenemos al presidente Noboa, que abiertamente se jugó por el candidato de la Espriella, y no nos olvidemos, Gustavo, con ustedes hemos hablado al respecto, todo lo que significó esa torpe guerra comercial con Colombia, que tenía no en miras buscar un aseguramiento de las fronteras, sino debilitar las fuerzas progresistas. Eso lo acaba de reconocer el propio presidente Daniel Noboa, cuando luego de dialogar con el candidato ultraconservador, resolvió eliminar el tema de los aranceles. Fue una guerra realmente estúpida, con costos económicos y sociales muy graves, y que afectan las relaciones entre los dos pueblos. Ahora, Alberto, quizás es importante analizar también el hecho de que en Colombia el voto no es obligatorio como aquí en Ecuador, es decir, la gente puede ir o no a votar. Sin embargo, en los últimos años ha habido un número cada vez mayor de gente que ha tomado la decisión de votar. Pero esta polarización, ¿cómo incide precisamente en esta decisión? Porque al final va a votar quien quiere votar, pero ahí las estrategias de los candidatos deben concentrarse además en esa convocatoria para que la gente vote y vote por ellos. Ese es el reto que tiene sobre todo el candidato progresista. Si se mantiene esta tendencia que se expresó en las urnas el domingo pasado,
el candidato ultraconservador del Espriella habría o tendría grandes probabilidades de ganar. Pero queda una enorme incógnita. ¿Cuál va a ser el comportamiento de todas aquellas personas que no votaron en la primera vuelta? ¿Tendrá o no capacidad el candidato del progresismo para movilizar esas fuerzas? Eso lo hizo Petro. Insisto, si sumamos los votos de las candidaturas de la derecha, estoy pensando en la primera vuelta cuando Petro ganó las elecciones y se transformó el presidente de la República Colombiana, los candidatos de la derecha tenían más votos que Petro, los candidatos unidos, pero a la postre, ¿qué es lo que hizo Petro? Apostar por esos sectores electorales que no habían participado en la primera vuelta. Ahí hay que hacer un trabajo de sensibilización muy fuerte y tendrán que hacer un esfuerzo para llegar también a través de las redes sociales. La tarea es cuesta arriba, pero no está todo definido. Cepeda, el día de ayer, gente de su candidatura ha señalado que no habrá una asamblea nacional constituyente para cambiar la constitución colombiana. Quisiera que con ese antecedente preguntarle desde su experiencia en procesos constituyentes qué tan viable ve que Colombia avance hacia reformas estructurales, políticas, económicas o territoriales, gane el uno o gane el otro, ¿qué se perfila en el próximo periodo presidencial? Bueno, yo no tengo toda la información, Gustavo, como para poder anticipar cuál puede ser el escenario colombiano, gane el uno o gane el otro. El hecho real y cierto es que Colombia tuvo un interesantísimo proceso constitucional, constituyente, en el año 1991. Gracias a una acción desde la sociedad civil, se forzó la posibilidad de avanzar hacia una asamblea constituyente que se realizó con una serie de elementos tremendamente importantes en un momento en que se logró también una suerte de gran consenso de las tres fuerzas políticas más gravitantes en ese entonces, año 91. Ya son más de 30 años de aquella fecha. Recordemos que incluso esa asamblea constituyente tuvo 3 presidentes, un presidente conservador, un presidente liberal y un presidente del M-19. Yo creo que esa época, esa coyuntura ya no es la actual, pero sin embargo he escuchado en Colombia una y otra vez la necesidad de introducir algunos ajustes para profundizar los mecanismos de transformación que tiene esa Constitución colombiana, en algunos aspectos realmente interesantes, realmente potentes. Pero igualmente ha habido fuerzas de la derecha que han tratado de desmontar varios de esos mecanismos. Recuerdo, para poner un caso muy concreto, cómo las fuerzas de la derecha lograron a través de la Corte Constitucional restringir la vigencia, la capacidad, la incidencia de las consultas populares en el tema de la minería. Hubo una serie de consultas populares en el tema de la minería, sobre todo a partir, si la memoria no me falla, del año 2013 en el departamento del Tolima, y eso se extendió, hubo como 30 consultas populares, pero luego la Corte Constitucional estableció una serie de límites, una serie de restricciones, impidiendo que este mecanismo democrático de participación popular pueda ser un mecanismo, una herramienta para tomar decisiones tan trascendentes como es el respeto o no a los territorios, el respeto o no a la naturaleza, el respeto o no a las comunidades. No quisiera dejar de tratar también con usted, pues tiene aportes importantes en la academia sobre la situación de la minería en Ecuador. La ministra Manzano, quien se encuentra al momento presionada en la Asamblea Nacional, podría ir a un juicio político, exteriorizó muy claramente su intención de firma de varios contratos mineros en el país. Se dice que antes de salir, en la última semana, firmó como 600, y entre ellos estaba un acuerdo para un gigantesco proyecto que está en proceso en el sur, en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro. El proyecto Cangrejo tuvo un acto formal con el gobierno el 27 de abril. Esto es antes de que entrara en vigencia la nueva normativa que había fijado términos mínimos de beneficios para el Estado con la nueva regulación, las modificaciones del sector minero que hizo el gobierno de Noboa. Y esto le permitió aplicar un marco menos exigente, pero anticipándose a la posibilidad de hacerlo legalmente. Se incluyó, entre otras cosas, un anticipo de regalías de $37 millones que no está previsto en la normativa, no mejora, por otra parte, obligaciones fiscales de la empresa, y este acuerdo se firmó sin que CMOC o Odin Mining cumpliera requisitos
esenciales en los cuales entendemos ahora está trabajando aceleradamente, como la licencia ambiental y consultas varias. Es un tema realmente preocupante sobre el cual es importante conocer su visión. Bueno, de hecho, llama la atención que este proyecto que se firmó ya el 27 de abril con una empresa china que compró la concesión a una canadiense, se haya firmado sin tener los permisos y las licencias ambientales, sin tener inclusive el estudio de factibilidad. Todos los datos, todas las cifras que se han presentado se basan en un estudio de prefactibilidad que sostiene que el proyecto durará al menos 26 años. En ese escenario nosotros tenemos que estar claros qué es lo que está sucediendo y cuáles pueden ser los impactos. Por un lado, estamos viendo que el gobierno del presidente Daniel Noboa está acelerando la entrega de las concesiones a las empresas mineras. Hay una apuesta por la mega minería en particular, ofreciéndole al país una alternativa al petróleo, lo cual es una verdadera falacia. En ese contexto, nosotros también tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas decisiones que se han ido tomando recientemente, como la ley de minería, los cambios en la ley de minería para el fomento del sector minero y el sector energético. Ese es el objetivo fundamental. Se establecieron una serie de mecanismos para ir debilitando todo el control ambiental y ofreciéndole más y más garantías a las empresas mineras, como la posibilidad de establecer estos clústeres mineros integrales en los cuales el control estaría en las Fuerzas Armadas. Y eso nos remita a algo que configura este escenario que decía inicialmente de la miquelización. Por un lado, Milei en términos de neoliberalización, de favorecer los extractivismos, y por otro lado Bukele en términos de consolidar un régimen autoritario para disciplinar la sociedad a través de la militarización. Son herramientas y casos y procesos que hay que verlos en su conjunto, y lo interesante aquí es que este proyecto minero que se está planteando en la provincia del Oro no cumple con una serie de requisitos mínimos. Lo mínimo que se debía haber esperado es tener el estudio ambiental, los permisos ambientales, el estudio de factibilidad antes de dar paso a un proyecto de esta magnitud. Y además, en este proyecto no hay la consulta ambiental. Podrá decir que ha habido socializaciones. Las socializaciones no son consultas ambientales. Nosotros tenemos que estar muy claros en este hecho concreto, irrefutable, de que los proyectos mineros se sustentan en bases muy débiles en términos constitucionales y legales. Y luego, un proyecto como este, que tiene una ubicación realmente estratégica, puede ocasionar severas afectaciones a los ecosistemas de un esquema de bosque nuboso biodiverso, considerado como un ecosistema frágil según nuestra Constitución. No nos olvidemos que esta empresa china, que adquirió la concesión a la empresa canadiense, ya lo dijo, tiene un total de casi 6.500 hectáreas en la provincia del Oro, en dos cantones especialmente, Cantón Santa Rosa y Cantón Atahualpa, y que este proyecto se encuentra apenas a 30 kilómetros de Machala. Esos son temas que hay que tener en consideración. Y a mí lo que sí me llama la atención, Gustavo y Rosana, es el hecho de que en la ciudad de Machala y en la provincia del Oro en general no ha habido una preocupación de la sociedad como existe, por ejemplo, en la provincia de La Suay, donde la movilización popular dio paso a dos consultas populares y a ese quinto río del 16 de septiembre del año pasado. Se va a cumplir un año y habrá que estar atentos para que ese vigor que se manifestó en las calles de la ciudad de Cuenca se mantenga y siga presionando para proteger fuentes de agua que son vitales para la vida. Bueno, la situación en la provincia del Oro, la situación de inseguridad y violencia es muchísimo más profunda también que en la provincia de Rosana, totalmente de acuerdo. Y que en otras latitudes, ¿no? La situación es realmente compleja, con zonas que prácticamente han quedado abandonadas en su totalidad a manos de los grupos de delincuencia organizada. Sin lugar a dudas, ese es también un asunto que hay que tener muy en cuenta. Es una de las provincias donde campea la inseguridad y la violencia, pero también es una provincia que tiene una experiencia desde hace mucho tiempo atrás de lo que ha sido la minería. Pensemos en el distrito minero de Portobelo, en la provincia, en la parte alta de la provincia del Oro, cuyos impactos ambientales se sienten incluso en el Perú.
y de entumbes, hay denuncias y hay demandas por las afectaciones que está provocando ese proyecto, esos proyectos, esas actividades mineras que ya tienen más de 100 años en realidad, pero que están todavía generando enormes contaminaciones, y eso va a agravarse mucho más en el proyecto Cangrejos, porque es un proyecto gigantesco. No nos olvidemos que solo directamente lo que va a hacer los dos tajos adyacentes, esos dos agujeros gigantescos que se van a construir, el uno la Gran Bestia, la mina oriental, y el otro Cangrejos propiamente dicho, la mina occidental, van a impactar directamente en más de 280 hectáreas e indirectamente en más de 5.000 hectáreas. Para tener una idea, 5.000 hectáreas equivalen a 81 veces el Parque La Carolina de la ciudad de Quito. La cantidad de materiales que se van a movilizar, que se demanda movilizar para obtener el oro y para obtener otros minerales es enorme. Y hay que tener en cuenta un asunto: el rendimiento de estos proyectos mineros es muy bajo. Hay un bajísimo contenido metálico. Para obtener 0.5 gramos de oro se requiere 1 tonelada de material movilizado. Para obtener 0.68 gramos de plata se requiere movilizar 1 tonelada de material. Para obtener 1.000 gramos de cobre hay que movilizar 1 tonelada de material. Estos son montos gigantescos. A la final, cuando se haya terminado estos 26 años de explotación, si es cierta esa cifra planteada en el estudio de prefactibilidad, se habrán movilizado más de 1.500 millones de toneladas de material, en gran medida material que luego quedará abandonado y que provocará, por ejemplo, el drenaje ácido de mina, porque mucho material que se extrae del subsuelo, en el subsuelo es inerte, pero cuando está en la superficie en contacto con el agua, provoca un proceso de acidificación, eso se conoce como drenaje ácido de mina, que puede durar cientos de años. Y luego también tenemos en consideración el hecho de que quedarán todos los desechos más líquidos en las relaveras o diques de cola, que son normalmente una suerte de bomba de tiempo. Y todo esto para obtener en promedio al año, tomando las cifras oficiales, apenas el Estado ecuatoriano, la sociedad, $200 millones al año. Esto equivale a menos del 0.5% del presupuesto general del Estado del año 2026. ¿Cómo ve usted la situación coyuntural y sobre todo del futuro a mediano plazo en Ecuador en este tema? Reiteramos que tras la apertura del catastro minero, solamente la ministra Manzano habría firmado 600 acuerdos como el que estamos hablando, otras con mineras más pequeñas. Las reformas a la ley minera están vigentes, más allá de los casos que se han abierto ante la Corte Constitucional, pero que no ha actuado aún sobre este tema. El ministro Luis Alberto Jaramillo acaba de anunciar de que en julio se firmará el acuerdo bilateral con Canadá. Anteriormente se firmó un acuerdo con Estados Unidos en el cual se incluía que Ecuador cooperará en el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, este último ítem, que es un tema estratégico fundamental que guía además la geopolítica en el mundo. Y Ecuador sigue entregando en las mineras que están trabajando aquí la tierra a granel, sin mayor análisis ni fiscalización. Un panorama realmente complejo se presenta. Lo dicho, Gustavo, ya casi no hay nada más que añadir. Es un programa muy complejo, es un escenario cada vez más difícil, en donde la violencia va a estar cada vez más presente. Que no nos olvidemos, todos estos proyectos mineros no solo que provocan violencias, no solo que ocasionan situaciones de corrupción, que se han denunciado una y otra vez, sino que las violencias y la corrupción son una condición necesaria, indispensable. En ese escenario, en ese contexto, la situación va a ser mucho más difícil porque viene el tema de la militarización de los territorios. Los clústeres mineros integrales aprobados en la última ley abren la puerta a que la represión sea el mecanismo para imponer la minería. No se piden estudios de impacto ambiental, no se piden las licencias ambientales, no se ha tenido ni siquiera en el caso de Cangrejos un estudio de factibilidad listo y se entregan las concesiones. ¿Cómo serán los otros proyectos? Me pregunto yo. Las 600 firmas realizadas por la ministra Manzano horas antes de salir del ministerio
¿En qué condiciones se firmaron? ¿Se cumplió al menos la normativa reciente o no? ¿O cómo se va a hacer? De hecho, el Estado ecuatoriano y las mismas empresas mineras, sobre todo resaltaría, las mismas empresas mineras a través de su prensa especializada están reconociendo que el Estado no tiene la capacidad para que se cumplan con todos los estudios de impacto ambiental, con las licencias ambientales, con la exigencia de que haya estudios de factibilidad. El escenario es sumamente complicado, sumamente difícil, y la única opción que veo yo en medio de un ambiente cada vez más represivo es la reacción de la gente, la movilización popular para tratar de defender los territorios y garantizar la vigencia tanto de derechos humanos como de derechos de la naturaleza. Otro grave problema que se enfrenta hoy es la falta de acceso a la información, falta de transparencia. Además, Pérez y algún otro activista que nos decía que han solicitado formalmente al Ministerio el acuerdo preliminar del 27 de abril y hasta el momento no se les ha entregado. Con ese acuerdo CMOC, Odin Mining obtuvo estos privilegios, pero como usted lo ha señalado, sin contar siquiera con estudios de impacto ambiental aprobados y entregando unos comprometedores, no sabemos exactamente a qué, 37 millones de dólares como anticipos al Estado. En su experiencia... No solo, Gustavo, no solo el tema de los estudios de impacto ambiental, no tenía un estudio de factibilidad. Eso es mucho más grave. Así es, justamente su experiencia es lo que, permítame terminar la pregunta nada más, como exministro de Energía y Minas, ¿qué efectos tiene invertir el orden lógico de un proceso? Firmar primero, evaluar después. ¿Qué pasa con la capacidad del Estado para fiscalizar, renegociar o incluso sancionar a la empresa en fases posteriores? De hecho, el Estado no tiene ahora una capacidad suficiente para controlar estos proyectos. La institucionalidad de control estatal está muy debilitada. Conocemos que hay vínculos entre las empresas legales, con las empresas ilegales, con las actividades mineras ilegales y con funcionarios del Estado. Ese es un ambiente donde la corrupción campea, y en ese oscuro escenario están entrando cada vez con más fuerza los intereses del crimen organizado. La minería ilegal es apenas una vía para lograr estos mecanismos que tiene el crimen organizado para seguir acumulando capital. El escenario es sumamente complicado, sumamente difícil. Abrir la puerta a la megaminería, a la minería en general, sin tener la capacidad de control, es abrir la puerta a un infierno que se puede provocar en muchas partes en el país. Y para tratar de impedir lo que pueden ser respuestas de la sociedad, que con justa razón, sobre todo las comunidades, saldrán a defender sus territorios, la salida es militarizar esas regiones. Yo creo que todo esto está configurando un ambiente cada vez más explosivo, cada vez más negativo para el país. Algún día, quizás, cuando tengamos un gobierno que aplique la Constitución y la ley, habrá que comenzar a hacer una auditoría de todos los proyectos mineros, estén o no en marcha, y que sean suficientemente fuertes las autoridades de control para comenzar a tomar las medidas adecuadas. Habrá que echar abajo muchos de esos contratos. Para finalizar, en este ámbito de la minería, fundamentalmente se habla de que Ecuador ha ingresado a un patrón de captura regulatoria. ¿Qué impactos podría tener este tipo de acuerdos en la relación del Estado ecuatoriano con comunidades locales, gobiernos seccionales, actores territoriales que exijan procesos más transparentes y rigurosos? ¿Qué va a provocar eso? Conflictos. ¿Qué va a provocar eso? Enfrentamientos. ¿Qué va a provocar eso? Un mayor debilitamiento de la institucionalidad regulatoria y de control del Estado. Y eso a la postre está afectando la misma democracia. No nos olvidemos, Gustavo, que hay disposiciones impulsadas por este gobierno a través de las cuales se puede sancionar a alguna organización no gubernamental, alguna entidad que esté apoyando a las comunidades en la defensa de sus territorios. Eso está debilitando uno de los mecanismos básicos en una democracia, que son aquellas entidades encargadas de vigilar y de proteger los derechos humanos y, por supuesto, en nuestro país, los derechos de la naturaleza. Vivimos un escenario cada vez más autoritario. Yo hablo claramente de que estamos en un ambiente dictatorial que se mantiene todavía con alguna fachada electoral, elecciones que, además,
también podríamos hablar algún rato de eso, pierden cada vez más su sentido profundo, cuando se está minimizando la posibilidad de que determinados candidatos opositores al régimen puedan participar en las próximas elecciones. No solo personas, sino también partidos políticos. Todo está orientado para favorecer al régimen en unas elecciones anticipadas, claramente amañadas, claramente manipuladas. Pero yo sí confío en la sociedad ecuatoriana, que así como le dijo el 16 de noviembre pasado, 4 veces no, le puede volver a decir un no en el referéndum y no a los candidatos del gobierno. Esta es una opción democrática que podríamos ejercer de una manera directa, movilizadora y creativa. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy buen día. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente